¿Qué razón podría haber para que dos hermanos, tan unidos desde la infancia, se volvieran enemigos irreconciliables? En el pasado, la reina Hyling le dijo al pequeño Daida que Bojji, privado de su fuerza, era un niño desvalido y que él debía hacerse fuerte para poder protegerlo bien. Daida accedió sin dudar, pero poco después, el rey Bose le regaló un espejo mágico que hablaba. Daida creía que el espejo siempre le daba los mejores consejos, porque era un adulador consumado. Teresa Makoso gira barataningan. Anatawa oninari bekustil marataga ningan nanotis. Entre las adulaciones del espejo, Daida se fue perdiendo a sí mismo, olvidando la promesa a su madre, considerando a su hermano un débil y comenzando a despreciarlo. Al ver al maestro espadachín ser condescendiente en el entrenamiento de Bojji, se burlaba de él por ser débil. Bevin, preocupado por los valores de Daida, lo llevó a la ciudad para educarlo. Daida dio una vuelta, sin entender por qué estaban allí. El ministro le preguntó si quería vivir hasta los 100 años. Daida pensó en cómo sería dentro de un siglo y se asustó, cubriéndose de sudor frío. Bevin señaló a un hombre y dijo que ese débil del que hablaba estaba allí presente. Era un discapacitado, sordo, mudo y ciego. Algo varias veces peor que Bojji. Daida dijo que era demasiado triste. Si fuera yo, me suicidaría de inmediato. Bevin preguntó, si estuvieras en esa situación, ¿no tendrías el valor de seguir viviendo? Pero ese hombre ciego es un fuerte que superó esa adversidad y sobrevivió. Daida creyó que Bevin razonaba con sofismas, pero Bevin continuó. Cierto, esa persona quizás ni piense en estas cuestiones profundas, pero la razón por la que puede vivir con tenacidad es precisamente porque vive en un país próspero y estable. Bevin esperaba que Daida también se hiciera realmente fuerte y se convirtiera en un gran rey que trajera esperanza a todos. Daida sabía que lo habían atrapado con sus palabras, pero aún no estaba convencido. Ahora, atrapado en el espejo mágico, comenzaba a entender las buenas intenciones de su maestro. De repente vio a una niña llorando frente a él. Le preguntó quién era. La niña dijo llamarse Miranjo, pero no sabía que la niña era la forma infantil del malvado espejo, de Miranjo. Miranjo, agachada, dijo que tenía mucha hambre y dolor. De repente, un grupo de aldeanos la acusó en voz alta de ser un demonio. Dijeron que la niña había matado a toda la aldea. Los aldeanos contaron que vivían felices, hasta que Miranjo y los suyos les arrebataron su riqueza, destruyéndolo todo. Se acercaron a la niña. Ella intentó huir, pero su máscara se cayó. Daida le devolvió la máscara, pero se aterró al ver su rostro desfigurado. Los aldeanos dijeron con orgullo que ellos lo habían hecho. Le habían arrancado la piel de la cara para que todos vieran su desgracia. Para evitar problemas, también le cortaron las manos. Daida escuchaba incrédulo. Enfurecido, lanzó por los aires a esos aldeanos. La niña olió en Daida el aroma del rey Bose. Daida juró que sacaría a la pobre niña de ese espejo mágico, pero no sabía que la niña era el espejo de pequeña. Resulta que Miranjo había sufrido una tragedia así en su infancia. Cuando recibió la protección de Daida, Miranjo en la realidad sintió inexplicablemente cierta calidez. Pero ahora, ella ayudaba a los prisioneros de la prisión del reino del inframundo a escapar, reuniendo a los villanos más despiadados del mundo. ¿Qué pretendía hacer? Hacía un momento, el espejo mágico Miranjo había rescatado de la prisión del inframundo a los temibles 6 grandes villanos. Domas se preguntaba, ¿cuál era el propósito del espejo mágico al salvarlos? El espejo dijo que no había propósito. Son libres. En este país pueden quemar, matar, saquear, hacer lo que quieran. Domas estaba aún más desconcertado. Cada acción tiene un propósito. Este es claramente tu país, ¿y nos dejas causar destrucción? ¿Qué beneficio obtienes tú? El espejo soltó una risita y empezó a hablar en acertijos. Su beneficio lo obtendría más adelante, naturalmente. El espejo pidió a Apeas que guiara al grupo fuera del palacio. Apeas estaba inquieto. La gente que traía el espejo era insondable, especialmente el príncipe caído, Jigambone. Aparte del rey Bose, se podría decir que no tenía rival, y los cercanos Soku y Ouken eran aún más imperceptibles. De repente, los asesinos de pelo negro y rojo, Black y Red, atacaron a los guardias izquierdo y derecho. El espejo pensó que esto era un fastidio. Esa gente no era tonta. Matando al espejo serían verdaderamente libres. Pero para su sorpresa, para protegerse, el espejo se transformó en duro diamante. Esto era un negocio redondo. Mientras los villanos miraban con codicia, Apeas blandió su lanza, pero fue repelido con 2 movimientos. Sabía que no era rival para esa gente. El espejo dijo con calma que no podían hacerle daño. Soku miró hacia arriba y quedó impresionado por las bestias mágicas congeladas allí. De repente se dio cuenta de que el espejo debía tener un as bajo la manga. Su actitud cambió de inmediato a la de un conciliador. Él aconsejó a los otros villanos que no se enfrentaran a la señorita Miranjo, o podrían no salir ni siquiera de las catacumbas. Todos miraron hacia arriba y vieron que estaban rodeados por una horda de bestias mágicas. Así que con resignación bajaron sus armas. Apeas recogió el espejo. Miranjo dijo tranquilamente, cuando salgan en un momento, pueden hacer lo que quieran. Una vez fuera, lo primero que hicieron fue buscar al rey Bose. Lo extraño fue que, con villanos invadiendo su país, el rey Bose permaneció impasible, sin oponer resistencia mientras lo ataban. Jigambone incluso le dio una patada, derribando al rey Bose, y se puso la corona que llevaba en la cabeza. Se burló de Bose llamándolo inútil. Apeas, que vigilaba la entrada a las catacumbas del inframundo, estaba muy confundido. En el pasado, siendo débil, fue entrenado por Miranjo, hasta convertirse paso a paso en el fuerte Apeas del rey. Estaba muy agradecido con Miranjo, pero también era leal a su país. No sabía a qué lado ayudar. Mientras tanto, el maestro espadachín Domas entrenaba intensamente a Hokuro. Domas, con un solo brazo, sostenía un tronco para 2 personas con facilidad. Pero Hokuro no podía seguir el ritmo de entrenamiento del maestro. Tenían que destruir cuanto antes la entrada a la puerta del inframundo, porque el rey Bose había dicho que ocurriría algo grave. El maestro espadachín dedujo que Bose debía estar protegiendo en secreto a alguien. Su presentimiento no era bueno. Por otro lado, la reina Hyling supo por los soldados que el rey Bose había sido secuestrado por los 6 prisioneros que encontró el espejo mágico. ¿Acaso alguien tan fuerte como el rey Bose también podía ser derrotado? Hyling, preocupada por el estado de Daida, irrumpió sin pensarlo en el palacio real. Así cayó aún más en la trampa del espejo.
encerraron al rey Bose en una mazmorra y se prepararon para apropiarse del país. Jigambon, al volverse, vio a Uken sentado tranquilamente en el trono. Se acercó y le dio un puñetazo, lanzando a Uken a lo lejos. Luego le gritó a los demás que ese era su trono. Uken, golpeado, se levantó y se acercó tambaleándose. Soku a un lado pensó que Uken probablemente no podría vencer a Jigambone, pero podía esperar a que se debilitaran mutuamente y luego beneficiarse del conflicto. Pero no esperaba que Uken, asustado, tuviera las piernas temblorosas. Jigambone gritó, y Uken retrocedió aún más asustado, apoyándose en una columna para calmarse. Los otros villanos se rieron a carcajadas. ¿Cómo se atreve a considerarse uno de los 6 grandes villanos? Miranjo, dentro del espejo, también parecía decepcionada. Inmediatamente llamó a los demás para ir a la muralla del castillo. La reina Hyling ya había regresado con sus tropas, pero lo que no sabían era que Uken no tenía miedo, sino que estaba emocionado. Hacía mucho que no encontraba un enemigo que valiera la pena enfrentar. Soku miró hacia atrás y vio a Uken corriendo hacia Jigambone. Jigambone desenvainó su espada para enfrentarlo. No esperaba que con un gesto de Uken, Jigambone quedara paralizado. ¿Era magia? Luego, Uken desenvainó lentamente su espada y cortó todos los tendones de manos y pies de Jigambone. Jigambone cayó de rodillas como un globo desinflado. Pero Uken no estaba satisfecho. Grabó las palabras lealtad y servicio a la patria en su espalda. Jigambone, desangrado, cayó al suelo. Le pidió a Uken que lo matara, pero él se agachó, como un gato, mirando con interés a su presa moribunda. Soku, a un lado, recogió la corona y se la dio a Uken. Pero a él no le interesaba ser rey. Solo le gustaba derrotar a sus oponentes y verlos sufrir y forcejear. Soku lo entendió todo. Simplemente se puso la corona y se sentó en el trono, sin olvidar burlarse del agonizante Jigambone. Antes de morir, Jigambone recordó a su padre. Su padre había sido el número 1 en el ranking de reyes. Antes de que la asociación del ranking de reyes se lo llevara a elegir un regalo, le entregó el trono a Jigambone y le aconsejó ser compasivo y hacerse más fuerte. Pero después el viejo rey enloqueció y masacró a su propio país, dejando solo a un afligido Jigambone. Hasta su muerte, no entendió por qué su padre había hecho eso. Y ese viejo rey era el salvaje demente que Bojji encontró durante su viaje. Pero Bojji aún no sabía en qué estado caótico estaba su país. Bojji era reacio a separarse de su maestro. Antes de partir, el maestro le dio palabras de aliento a Bojji. Look at it. Bojji, animado por las palabras, recuperó el espíritu y se preparó para partir. De repente, los caballeros del inframundo llegaron con actitud amenazante. Bojji pensó que venían a capturarlos, pero el capitán invitó a Bojji a montar a caballo y dirigirse juntos al reino de Bose. Despa dijo que unos prisioneros extremadamente malvados habían escapado de la prisión del inframundo y se habían infiltrado en el territorio de Bose. Bojji, preocupado por su madre y su hermano, montó rápidamente para apresurarse. En el camino, el capitán estaba muy confundido, porque no solo debía capturar a los prisioneros. El rey del inframundo también le ordenó atacar a Bose aprovechando el caos. Despa interrumpió sus pensamientos y le preguntó cuán poderosos eran realmente los prisioneros fugados. El capitán dijo que todos eran criminales terribles. Los asesinos Black, pelo negro, y Red, pelo rojo. El gigante con cuerpo de acero y gran fuerza bruta, Jigou. El líder bandido de las montañas del inframundo, Soku. El caído miembro más fuerte de la realeza, Jigambone. Y el rey espadachín del inframundo, Uken, que aterrorizaba, incluso a Desha, el número 2 del ranking. Era el hermano de Desha y Despa. Cuando Desha supo que su hermano había escapado, quedó aterrado. Uken era el guerrero más fuerte del inframundo. Y además era inmortal. Si regresaba al mundo, las consecuencias serían inimaginables. Por eso inmediatamente reunió a los caballeros del inframundo para capturarlo por completo y de paso conquistar a Bose, sumido en el conflicto interno. Bojji y Kage, al oír hablar de enemigos tan poderosos, también se preocuparon profundamente. Pero la fuerza de Bojji ya no era la de antes. Enfrentaría solo poderosos desafíos. Bojji se preocupaba por su madre, pero el capitán tampoco sabía el paradero de la reina Hyling. Resulta que Domas ya había sacado a la reina del palacio para refugiarse, pero la reina, vestida con armadura, regresó con un grupo de soldados. Tenía que rescatar a su hijo. El capitán le dijo que no se preocupara, que el maestro de Bojji, Despa, también vendría a ayudar. Bojji se relajó de inmediato. Kage le preguntó al capitán por qué Despa no viajaba con el grupo. El capitán dijo con incomodidad que ya habían encontrado a Despa antes, pidiéndole ayuda contra el rey espadachín Uken. Despa no quería ir al principio, pero no pudo resistir la generosa oferta de su hermano, así que aceptó ir, pero insistió en montar su antiguo y querido caballo blanco. Ese caballo, gallardo y veloz como el viento, lo había llevado a la fama en el pasado. Pero mientras recordaba esos buenos tiempos, ante sus ojos apareció un caballo obeso. Despa se quedó pasmado. El capitán dijo que desde que Despa se retiró, el caballo blanco se había vuelto muy irritable. No dejaba que nadie, excepto Despa, se le acercara, así que el caballo se abandonó. Comió y comió hasta convertirse en este cerdo. Bien. Finalmente, Despa decidió montar el caballo blanco y partir, así que su velocidad era predecible. Kage se quejó de que Despa solo era un estorbo, pero el capitán dijo con significado: en el futuro definitivamente necesitarán al señor Despa. Mientras tanto, al otro lado, Soku arrojó el cuerpo de Jigambone al bosque, donde fue descubierto por Bevin. Pidió a sus serpientes que enterraran el cuerpo, pero resultó que Jigambone aún no había muerto. En ese momento, la reina Hyling regresó con sus tropas al palacio y se enfrentó al espejo. El espejo envió varias bestias mágicas para rodear a Hyling. En el pasado, Domas, frente a 3 bestias mágicas, casi había perdido la vida, pero ahora eran casi 30. Domas preguntó a Apeas qué pretendía hacer. El espejo dijo: todo esto lo hice yo, Miranjo. Domas, al oír ese nombre, se sorprendió mucho. Recordaba que Miranjo había muerto en una guerra. ¿Cómo podía existir dentro del espejo? Y a Hyling ese nombre también le sonaba familiar. Jure uito heinan yukangneke.